Vamos a preparar hoy lo que es un delicioso pastelón de plátanos maduros. Estaremos preparándolo paso a paso para que así vayan aprendiendo, así como tal se ve señores. Comenzamos con los ingredientes. Aquí tenemos lo que es carne molida, tenemos un poco de vino, tenemos también lo que es media cucharadita de pimienta, zanahoria, ajo, tenemos también lo que es sal del gusto, tenemos 2 cucharadas de orégano molido, cucharada y media de adobo y cucharada y media de azúcar. También tenemos sazón criollo. Aquí tenemos lo que es leche evaporada, crema de leche, 2 barras de mantequilla y queso mozzarella y también los plátanos. Iniciamos de una vez con lo que es lavando la carne molida. Aquí estamos ya sazonando la carne una vez lavada. Mezclamos mientras vamos agregando los ingredientes: sal del gusto, orégano molido, adobo, otro poco de orégano molido, el ajo, ya una vez que lo hayamos machacado. Tenemos ya lo que es el caldero calentando, señores. Y procedemos a echar un poco de azúcar. El azúcar es para darle color a la carne. Ya cuando se torne con ese tono carameloso, echamos lo que es la carne molida. Movemos, echamos un poco de agua y tapamos. Luego seguimos moviendo. Agregamos el vino para darle color a nuestra carne. También agregamos 2 cucharadas de salsa de tomate o pasta de tomate. Echamos un poco de agua para disolver la salsa y así quede con un color uniforme nuestra carne. Rallamos un poquito de zanahoria para echarle a nuestra carne. Movemos y seguimos moviendo. Seguimos moviendo, vemos ya que nuestra carne está tomando otro color. Ya la carne casi está lista, Ahora vamos a pelar los plátanos maduros. Una vez pelados los plátanos maduros, ponemos a hervir un par de minutos. Aquí ya están los plátanos maduros. Procedemos a echar en un recipiente más amplio para irlos majando. Vamos a hacer con estos plátanos maduros como si fuera en forma de un puré. Echamos la mantequilla. Echamos también lo que es la leche evaporada para ayudar a darle una textura más suave a lo que es estos plátanos maduros que se van a utilizar para el pastelón. Esto ayuda a que la textura quede suave y también con un agradable sabor. No se pone muy duro el pastelón, sino que queda con una textura bien suave siempre. Tenemos el recipiente, procedemos a untar lo que es
mantequilla en el recipiente para que no se pegue el pastelón. Un tips que le vamos a dar es de cuando saquen el pastelón del horno, no retirarlo de una vez, esperar por lo menos a que se enfríe para que así salgan los pedazos que ustedes corten enteros. Procedemos a poner los plátanos maduros, o sea, el plátano machacado ya, en la bandeja. Todo con mucho amor y mucho cariño, para que quede bien bonito y bien sabroso. Echamos la carne. Saludar a todo ese público bello y hermoso que nos sigue desde todas las partes del globo terráqueo. Todos esos países bellos y hermosos que nos siguen. Dejen sus comentarios y su nombre también por ahí, que le estaremos saludando en un próximo video. Aquí estamos ya colocando el queso mozzarella. Ese es el queso que estamos utilizando para este pastelón. Procedemos ahora a echar lo que es la crema de leche. Y con una espátula procedemos a irla expandiendo, regando un poquito ahí. Y listo, aquí ya tenemos lo que es el resultado en el recipiente de lo que será el pastelón. Procedemos ya a echar lo que es nuestra última capa de queso. Echamos otra vez un poco más de crema de leche. Y aquí estamos preparando lo que es el horno. Regando un poquito el carbón para que el calor sea uniforme. Procedemos a entrar el pastel. Y miren, señores, el resultado de esa belleza, cómo quedó ese pastelón de plátano maduros. Ellos te va avisando cuando se va viendo dorado de que ya está. De esta parte aquí le hablábamos al principio en el consejo que le dimos de no cortarlo cuando esté caliente, para que no le suceda lo que nos pasó en esta parte a nosotros, que lo hicimos muy caliente y los pedazos no se quedaron como muy pegados al molde. Suscribirse, dar like si te está gustando el contenido, apoyarnos con un buen me gusta, un buen comentario, de qué país nos ven y todo lo demás, para nosotros seguir creando más contenido así como este para ustedes. Y aquí tenemos ya lo que es el resultado de nuestro pastelón de plátano maduro. Esperamos les haya gustado el video. Ya ustedes saben, nos vemos en otro próximo video. Bye bye.